Gloria a Dios, Dios te bendiga. Acá estamos, ahí un poquito retrasados. Siempre tenemos una controversia a último momento, ¿no? Pero bueno, aquí estamos firmes, como pata y catre, ¿no? Gloria a Dios, Dios te bendiga. Ahí está. Y este es el deseo de la radio, querer bendecir tu vida. Recordá que somos una radio cristiana, 101.3 Radio Génesis, al servicio de Dios. Ya no estamos 24 horas, pero sí lo estamos en este tiempo, desde 6:30 de la mañana hasta que terminamos el programa hoy. Estamos hasta las 0:30 más o menos. Hemos extendido un poquito el tiempo porque sabemos que hay gente que puede utilizar estos medios, pero hay gente que no tiene los medios y necesita escuchar a través de una radio, ¿no? Entonces aquí estamos, para la gloria de Dios. Qué bueno que es Dios. La verdad que, ¿cómo no agradecerle a Dios lo que Dios hace cada día? Cosas maravillosas, cosas increíbles. Y quería contarles, ¿no? Ahora sí, ahí estamos. Quería contarles que muchas veces no están... Vamos a ponerle un poquito... Ahí estamos con más flash. Es un flash ahora. Quería contarles que mientras... Hola Mariano, Dios te bendiga. Y estaba firme Marianito para querer entrar en el vivo. Que Dios bendiga tu vida. Dios bendiga la iglesia de la ciudad, que a partir de las 0 horas está en vivo todas las noches con un programa que se llama La Buena Hora. Bueno, quería traer en esta noche, yo estaba buscando y yo digo, Señor, ¿qué vamos a traer en esta noche, no? Y bueno, tuve la oportunidad de estar orando a la distancia con Luis Braille de la ciudad de Juárez, un psicólogo cristiano, que Dios lo está preparando para este tiempo, para como saeta largarlo a las naciones, ¿no? Él tiene conocimientos en psicología, en prevención del suicidio, pero Dios quiere más, y va por más, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, Dios quiere usar gente preparada, porque Dios cuando te llama, primero te elige, después te prepara y después te lanza a donde Dios tiene preparado con tu vida. Gloria a Dios. Quiero agradecerle a Dios por la reunión hermosa que tuvimos en el día de ayer, reunión de oración en la iglesia Casa del Padre, en la calle Vicente López 1121. Anotá, Vicente López 1121. Días martes, oración. Días jueves, reunión. Y día sábado, reunión. Todos a partir de 19 horas. Gloria a Dios. Y yo le decía al Señor que vamos a compartir. Y muy a mi espíritu Dios me dijo, volvé a lo que hablabas el otro día, ¿no? ¿Recuerdan que el otro día hablamos un poquito, el Dios de oportunidades que da nuevas oportunidades, ¿no? Y para hablar de este tema, utilizamos como ejemplo cuando Dios formó al hombre, ¿no? Recuerden que leímos ahí en el libro, leímos poquito, y vamos a releer, que leímos en el libro de Génesis. Hola tía, Dios te bendiga, Angélica La Cabana, esa señora es mi tía, que Dios la bendiga mucho. Recuerden que estuvimos hablando en el Génesis, en el capítulo 1, ¿no? Que Dios, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Dios formó al hombre a imagen y su semejanza suyo y vio que era bueno en gran manera.
Qué tremendo, ¿no? En el 27, en el 1.27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Remarca, lo creó a imagen. Y vuelve a decir, a imagen de Dios lo formó. ¿Cómo? Más abajo no va a decir que todo lo que había formado era bueno, si era imagen suya. Era perfecto hasta ese momento, ¿no? Después saltamos al capítulo 6. Ahí está la tía firme, escuchándonos como rulo de estatua. Gloria a Dios. Y después saltamos al Génesis capítulo 6, ¿no? Acuérdense que en el 6 dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y dice que a medida que el hombre se empezó a multiplicar, empezó a haber un problema. También se empezó a multiplicar la maldad, ¿no? Imagínense, el mundo recién formado, y dice que a medida que se iba multiplicando el hombre, se iba multiplicando la maldad. Y mire qué increíble, ¿no? Vamos al capítulo 6, versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Un mundo recién formado y con una nueva posibilidad. Y dice que la maldad se había multiplicado, que era mucha en la tierra. Y dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Claro, porque la obra era perfecta, porque había sido formado por Dios, Adán y Eva. Pero después se empezó a multiplicar el hombre a través de la desobediencia, ¿no? Se cortó la relación con Dios y fue sacado del Edén, Adán y Eva, ¿no? Y ahí ellos descubrieron todo lo que Dios le había dicho que no comían. Simplemente le había dado una sola indicación, que no comiera del fruto del bien y del mal, porque no era un Dios celoso. El bien lo tenían, porque Dios estaba de su lado, sin lugar a dudas. Lo que Dios no quería es que el hombre consumiera del mal, pero así lo quiso hacer, ¿no? Y bueno, ahí saltamos desde Adán, sacado desde del Edén, y empezó errante a caminar sobre la tierra. Una tierra que, recuerde, que en el principio estaba desordenada, pero Dios le complació ordenarla. Y mire cómo sigue diciendo, qué rapidito parece que sucedió todo, ¿no? Pero cómo cambió la naturaleza, ¿no? Y el capítulo 6, versículo 6, es un versículo, gloria a Dios, ahí, lo estoy escuchando, dice la tía. El versículo 6 es algo que tendríamos que tener presente todo. Mire lo que dice. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Y no queda solamente ahí, no solo me queda en que se arrepintió, sino que miren lo que dice más adelante, a continuación. Y le dolió en su corazón. Qué tremendo, ¿no? Si hoy nos ponemos a pensar, ¿cuántas veces hay actitudes nuestras que le causan dolor a Dios? Que entristecemos al Espíritu Santo, ¿no? Entonces dice que Dios se enojó de esa manera. Y fíjense en el 7 lo que dice. Y dijo Jehová, arrancaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado,
desde el hombre hasta las bestias, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¡Wow! ¿Qué habría sucedido, no? Se había puesto complicada la situación, porque hasta con las bestias del campo se había enojado, ¿no? Pero como Dios es un Dios de oportunidades, que hablamos la otra vez, Dios le volvió a dar una oportunidad a esta humanidad rebelde, de continuo hacer lo malo. Pensaban, su pensamiento y su corazón estaban direccionados a hacer lo malo. Qué increíble, ¿no? Qué increíble, pero es entendible. Es entendible porque la multiplicación venía por parte del hombre, ya no venía por parte de Dios. O sea que ya venía con fallas, ¿no? La matriz ya venía complicada y la naturaleza del hombre se estaba complicando, ¿no? Pero como Dios de oportunidades, a Él le complació darnos una nueva oportunidad. Él dirigió su mirada y vio, pero Noé halló gracia. En el 8, en el 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué maravilloso, ¿no? Cuánto amor de Dios, sabiendo que le habían hecho doler su corazón. Hay gente que se nos está conectando. Diego Ricardo Caballero, Dios bendiga tu vida, pastor, copastor allí en la ciudad de Rauch, que tu ministerio vaya creciendo cada día más, ¿no? Y como les contaba, un Dios que da nuevas oportunidades, a Él le complació, y miró a Noé. Había alguien que era distinto, que no iba de continuo a hacer lo malo. Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que estaba sucediendo. Y dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo, y era perfecto en su generación con Dios. Pero, miren lo que dice. Estos son la generación de Noé. 2 puntos. Cuando hablamos 2 puntos, hablamos de un tiempo. Y vuelve a repetir. Oh, primo, Dios te bendiga. Luis Díaz, mi primo. Gloria a Dios. Miren lo que dice la palabra. Estas son las generaciones de Noé. 2 puntos, un tiempo. Noé, varón justo. Dice, era perfecto en su generación. Otro tiempo. Y dice, con Dios caminó Noé. Noé no era alguien así nomás, ¿no? Su caminar, Dios iba a su lado, ¿no? Y dice, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Gloria a Dios. Y le dio las indicaciones de cómo debía ser el arca, ¿no? Le dio las dimensiones, que tenía que tener 3 pisos. Pero acá hay un detalle, y tenemos que tener en cuenta, ¿no? Fíjense en el capítulo 6, versículo 16, dice que le indicó, le dio todo cómo tenía que ser la altura, cómo tenía que ser el ancho, cómo tenía que ser las divisiones. Y hay algo que acá me llamó mucho la atención, ¿no? Y dice, una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la puerta de ambos, y pondrás la puerta del arca a su lado. Dice que esa ventana que tenía, es la única ventana que tenía este arca, estaba sobre ellos. Entonces, cada vez que Noé necesitaba buscar una respuesta, presten atención lo que se viene en esta noche. Cada vez que Noé necesitaba buscar una respuesta, a ver qué es lo que sucedía afuera, ¿qué tenía que hacer Noé?
mirar para arriba, mirar para lo alto. Y qué importante que en esta noche puedas entender que tenemos una ventana en los cielos y que cada vez que necesitamos una respuesta de parte de Dios, tenemos que direccionar nuestra mirada, ¿no?, nuestro corazón hacia el cielo, hacia lo alto. Dice que en el centro Noé tenía una ventana y que lo único que veía el cielo. Y eso es lo que muchas veces tenemos que recordar nosotros, porque su amor sobrepasa todo entendimiento, porque no hay medida de poder entender el propósito de Dios, solamente caminando en Él. Y cuando caminamos en Él, nosotros simplemente decimos: Señor, hágase tu voluntad. Yo no quiero contradecir tu palabra, quiero caminar contigo. Y si vos me mandás para allá, yo voy para allá. Si me sucede esto, lo tomo, Señor, porque tú lo permitiste. Y vamos a ir rapidito, y mire, dice en el 8, dice: se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Mire, ya había sucedido el diluvio, ya todo lo que se habían negado y se burlaron de Noé, se rieron de Noé. Muchas veces hay gente que se burla cuando vos le das una palabra, y gente que se ríe. Hay gente que te dice: está loco este muchacho va a tener que tomar una pildorita. Pastor Rolando, Dios te bendiga. Ahí se nos está conectando. Qué tremendo en este tiempo que no podemos entender que nuestro socorro viene de lo alto. Por eso Dios le mandó que tuviera una ventana. Entonces, como le decía, cada vez que estamos pasando por necesidad, tenemos que recordar que Dios también estableció una ventana, que es en los cielos. Y cada vez en los momentos de angustia, en los momentos de necesidad, tenemos que pedirle a Él, ¿no?, socorro. Dios dice que había cambiado su actitud, ¿no? Ya le había dado a Noé y a su generación, porque Noé no era una persona normal, no era normal, pero era una persona que había entendido y por la fe le había creído a Dios y caminaba con Dios. No es sencillo, no cualquiera puede ser Noé, ¿no? No creas que es tan sencillo. Y seguimos rapidito, nos vamos al 9, y dice el 9, empieza el 1, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Vemos que sale del arca, sale Noé, sale con sus hijos, con sus nueras, salen con las bestias del campo, y Dios acá le dijo: bendijo Dios. Y Dios quiere bendecir tu vida en este tiempo, y quiere decirte, quiere bendecir a tus hijos, quiere bendecir tu heredad. Dios quiere que se multiplique lo que Dios puso en tu vida, sea multiplicado. Un tiempo de multiplicación se active en este tiempo, un tiempo nuevo, un tiempo donde la bendición de Dios va a estar de continuo presente en tu vida. Miren el 11 lo que dice, 9:11, dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Acá vemos que Dios establece un pacto. Antonio Rolando de la Fuente, Rolo, Dios te bendiga, de la ciudad de Rauch. Miren qué tremendo, ¿no? Lo bendijo a Noé y a su familia.
Y dice, estableció pacto con Noé. Y dice, nunca más la tierra será destruida por agua, ¿no? Y también nos dio señal de que cuando las aguas partieron, dice, estará un arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Y el 17 dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Ese arco en las nubes, sé que nosotros conocemos el arco iris, ¿no? Cuando vemos una lluvia y después para la lluvia vemos que hay un arco iris, ¿no? Esa es la señal del pacto que Dios estableció allá en los tiempos de Noé, para declarar que nunca más la tierra iba a ser destruida por agua. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Dios de oportunidades, una nueva oportunidad a la humanidad, y sale del arca. Dios los bendijo, le dijo que se multiplicaran, fructificar y multiplicar, fructificar, trabajar la tierra, multiplicaos y llenad la tierra de todo ser viviente. Qué tremendo, ¿no? Qué tarea tremenda, ¿no? Imagínense saber que la tierra fue devastada y que las únicas personas que se encontraban en ese momento era Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Una nueva oportunidad, pero tremenda responsabilidad de multiplicar y fructificar la tierra. Y hoy Dios en este tiempo te dice ir y multiplicar y fructificar lo que yo he puesto en tu vida. La bendición y la palabra de Dios, la nueva oportunidad que Dios desató para tu vida. Dios te dice, empezá de nuevo y empezá a hacer cosas nuevas para mí. Y acá, esto es el principio del mensaje, ¿no? Y acá quiero llegar yo. El título se llama Embriaguez de Noé. ¿Qué está pasando acá? ¿No? Imagínense una tierra devastada, borrada por aguas. Noé con sus hijos, su nuera, Dios le da la tarea de fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Y acá habla sobre embriaguez. Vamos a leer capítulo 9, versículo 18. Gloria a Dios. Miren cómo dice el versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán, ¿no? Qué casualidad que hace mención solamente sobre Cam, que era el primogénito, no era el primogénito, era Sem, el primogénito de Noé. Y dice, y estos son los tres hijos de Noé, y de ellos, de esos tres, fue lleno toda la tierra. De ellos tres fue lleno la tierra. Y acá vemos en el capítulo 20 que dice, después comenzó Noé, porque Dios lo había mandado a fructificar la tierra, a trabajar la tierra. Sale del arca, sale con la semilla, y había que hacer nuevamente, formar lo que Dios ya había formado. Miren qué tarea, ¿no? No era sencilla, ¿no? Entonces, entre todas las semillas, las hortalizas, yo calculo que tendría cada cosita que diría lechuga, poroto, garbanzo, uva, vid, ¿no? Y dice que Noé comenzó a labrar la tierra
y plantó una viña. Porque claro, la viña tenía que ser plantada para que no se perdieran esos frutos. No es que los tenía ahí envasados y se quedó Noé de brazos cruzados. Tenía que volver a afirmar la tierra. Lo que Dios había hecho en 6 días, Noé no lo podía hacer en 6 días. Le iba a llevar mucho tiempo. Yo creo que, sin lugar a dudas, formar nuevamente la tierra le llevó un tiempo largo, ¿no? Pero dice, y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tierra. Y Cam, padre de Canaán, hace mención, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Sin lugar a dudas, acá se había puesto complicado. Ahora vemos y vamos a la fuente por qué dice y remarca Cam, padre de Canaán, ¿no? Sabemos que de Canaán venía la tribu contrario que estaban en contra de los cananeos, en contra del pueblo de Israel, ¿no? Recién formado, una nueva oportunidad, recién empezaba la rueda a girar, seguramente no habría pasado mucho, porque esa vid tenía que ser plantada. Y yo calculo que la semilla, y hasta que dio el fruto, la vid, ¿no? Habrían pasado 4 meses, pongámosle, ¿no? No sé el tiempo de producción de la vid, ¿no? Pero ya, pongámosle 4 meses, y en 4 meses ya se estaba complicando. ¿Por qué? Porque Noé se embriagó. Y hay muchas cosas que podríamos pensar, ¿no? Algunas que quizás el proceso no había sido el correcto, quizás la vid estaba muy fuerte, ¿no? O quizás, probablemente, Noé quiso sacar de su mente, y presten atención, los gritos, los alaridos, los aullidos que la generación pasada golpeaba, rajuñaba y arañaba el arca. Él era un hombre como vos y como yo, un hombre que tenía sus limitaciones, pero un hombre que Dios lo había visto como perfecto y que había depositado en él la nueva oportunidad de multiplicar la tierra a través de Noé. Miren qué tremendo, qué tremendo, y que había qué tremendo lo que Dios estaba haciendo. Pero yo pienso, ¿no?, en mi mente, que habría algo que estaba dando vueltas en su corazón, y era que él tenía presente todavía esa gente que lloraba, que gritaba, que suplicaba, para que la puerta fuera abierta, pero Dios ya la había cerrado desde el lado de adentro. Dios ya la había cerrado, ya no había posibilidad, pero eso retumbaba en el corazón de Noé, ¿no? Y probablemente eso fue una de las circunstancias que lo llevaron a Noé. Iglesia de la Ciudad se nos está conectando. Dios la bendiga, pastora Miriam. Y quizás ese fue uno de los motivos por lo que Noé se embriagó. Tuvo un error, se embriagó. Pero sin lugar a duda tenemos que pensar que él era un hombre y que él vio y tenía grabado en su mente, en sus oídos, en sus ojos, quizás, ¿no?, antes de que esa arca fuera cerrado,
que había familiares, primos, amigos que habían quedado atrás, ¿no? Cometió un error, pero acá vemos nuevamente que Dios vuelve a dar oportunidades. Y dice, y bebió, en el 21, y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Bueno, hasta ahí, ¿cuántas veces o ha habido oportunidades que quizás en una fiesta, en un festejo, alguien tomó una copita, algo que estaba quizás en una temperatura no la correcta y se embriagó? Quizás algo con el estómago vacío y le produjo malestar, ¿no? Entonces cuando uno va a su habitación, no se pone cómodo, ¿no? Yo creo que lo que menos pensaba Noé, que a esa tienda iba a entrar Cam y ver su desnudez. Pero muchas veces hay que apuntar en este tiempo, porque Cam era de la casa, era su hijo. Muchas veces, como padres, como siervos, como hijos, uno en medio de los suyos, en medio de la familia, hay cosas que suceden, y que conocen los nuestros de nuestra vida. ¿Quién no erra en alguna oportunidad? Como vemos que Noé se embriagó, ¿no? Y dice que entró Cam en el versículo 22. Y Cam, y vuelvo a repetir, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. ¿Y qué pasó? Lo descubrió. Adrián Guzmán, Dios te bendiga. Gloria a Dios que se nos están conectando más gente. Fíjense lo que hizo Cam. No solo que vio, porque muchas veces en nuestro hogar suceden cosas que nuestros hijos ven, como quizás tomamos una mala decisión, hay algo que quizás no agrade, pero Dios quiere que esas cosas queden encubiertas. Pero Cam no hizo eso. Para ese momento, creo que ahora se está poniendo bueno esto, para ese momento, en la nueva tierra, estaba Noé, estaba Sem, Cam y Jafet. Y sus mujeres, ¿no? Entonces cuando dice, y les dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Sin lugar a dudas se lo dijo a ellos dos. Excluimos a Noé, que estaba alcoholizado, él que lo había visto, y le comentó a sus dos hermanos. Y esto podríamos pensar que si hubiera habido 100 personas, seguramente hubiera descubierto la desnudez de su padre delante de 100 personas, porque estaban solamente ellos. Y muchas veces hay gente de nuestro entorno familiar que en vez de cubrir la desnudez del patriarca, del padre, del siervo, hablan. En vez de cubrir su error, su dificultad, como les decía, ¿no? Por ahí quizás fue procesado, por ahí lo sacó y pasó 20 minutos y un golpe de sol fermentó esa vid, y quizás Noé con una sola copa se embriagó. No es que se tomó 2 litros, simplemente uno no sabe, pero sí lo que podemos saber, lo que hizo Cam. Descubrió la desnudez de Noé. Y entonces, miren lo que dice el 23. Y entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre.
teniendo envueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Qué tremendo, ¿no? Vemos un atrevido que no tuvo ni el más mínimo pudor de ver la desnudez de su padre, pero eso no fue tanto, sino que habló, calumnió a su padre. Yo creo que le habrá dicho: ¿viste el viejo? Mirá cómo se puso. Mirá qué borrachera que tiene. Estamos mal, ¿no? Si recién empezamos, salido hace 4 meses del arca, hoy el viejo ahí está, borracho, ¿no? Pero seguramente fueron palabras que ofendieron al instrumento que Dios, ahí vamos, al instrumento que Dios había establecido para formar una nueva generación. Noé, bendecido, bendito por Dios, ¿no? Había tenido un error. ¿Cuántas veces en la vida tenemos errores? Y los de la casa lo conocen, o los amigos lo conocen. Y en vez de cubrir tu desnudez, hablan. Y eso es lo que en este tiempo tenemos que tener mucho cuidado, de no hablar, no ventilar la desnudez en el lugar que nos encontremos. Quizás estás en una iglesia y, como todo lugar, muchas veces suceden problemas, ¿no? Y lo que sucede ahí debiera morir. Sí orar, sí pedirle a Dios, sí clamar, interceder, decirle a la gente: ¿estás necesitando algo? ¿Te puedo ser útil en algo? Pero acá vemos que Cam tuvo una actitud, le gustaba hablar, por lo visto, ¿no? Y empezó a hablar. Habló del ungido de Dios. ¿Escucha? Tenemos que tener muchas veces cuidado de hablar de los ungidos de Dios, porque Dios ya depositó la unción en ellos. Y quizás con nuestro comentario desagradable ofendemos a Dios, ofendemos al siervo, pero también ofendemos a Dios. Y mire cómo dice las Escrituras, cómo hicieron Sem y Jafet. Dice que ellos se pusieron la ropa en hombros, taparon su rostro y fueron caminando hacia atrás. Esto nos dice que tenemos 2 tipos de personas, 3, 2 tipos de actitudes. Uno que ve la desnudez y habla y lo ventila, y en vez de cubrir, empieza a hablar y seguramente le pone lo de él, ¿no? Le pone y dice: ¿viste el viejo? 3 litros se tomó, ¿no? Y no sabemos si fue una copa fermentada, porque no había un proceso de purificación del vino, y seguramente la cepa fuerte fue un vaso, y a estar trabajando al rayo del sol todo el día, y quizás no alimentado, le hicieron que eso le produjera mareo. Y no sabemos con exactitud cómo fue la situación, pero podemos pensar, si pensamos positivamente, ¿no? Que una copa al rayo del sol, todo el día trabajando, sin mucha comida, podría haber hecho que Noé se embriagara, ¿no? Pero vemos que Cam no guardó, no resguardió, no cubrió la desnudez de su padre. Y esto le costó muy caro. Miren lo que sigue diciendo. Y en el versículo 24, estamos en Génesis 9:24, y dice: y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven. Acá vemos que Cam era el más joven, no era el primogénito. Y ustedes vieron que en 2 oportunidades anteriores se había remarcado: Cam es el padre de Canaán. El más joven. ¿Cuántas veces el más joven es más atrevido, no? Muchas veces el más joven es el más mimado,
el que más se le cubren las cosas, ¿no? Y el que muchas veces más dolor de cabeza nos provoca, ¿no? Muchas veces con los hijos mayores uno se les es más duro, se les es más estricto, y ellos maman la corrección. Y con el más joven muchas veces uno se es más blando, se le dan todos los mimos, y muchas veces nos traen mucho dolor de cabeza. Qué tremendo, ¿no? Y dice que cuando se despertó Noé, se enteró lo que había sucedido. Y dijo, miren lo que le dijo Noé a Cam: maldito seas Canaán. No le dijo, maldito seas Cam. Ya él ahí le dijo, maldito seas Canaán, siervo de siervo. Podríamos decir, esclavo de esclavos. Siervo de siervo serás a sus hermanos. Miren, esclavo de sus hermanos. Y sigue diciendo, y dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Cam su siervo. Gloria a Dios. Y engrandezca Dios a Jafet, y habite en la tierra de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé, después del diluvio, 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda palabra en esta noche queremos hablar. Y a donde yo quiero apuntar, que muchas veces hay situaciones en la vida que se nos son reveladas o suceden delante de nuestra mirada. Y en vez de, como tenía esa ventana Noé, que estaba en el arca, que cada vez que él necesitaba una respuesta, tenía que mirar hacia lo alto. Dice que cada mañana él miraba hacia esa ventana. Y qué lindo, ¿no? Poder cada mañana nosotros mirar hacia nuestra ventana que está en los cielos, ¿no? Hasta esperar la respuesta. Dice que él miraba hasta que un día vio que una paloma pasó por delante de ese lugar. Entonces ahí venía la respuesta. Y en esta noche es el deseo de la radio, es el deseo de acá, sin lugar a dudas el deseo de Dios. Que tú entiendas que hay situaciones en la vida que te vas a encontrar y vas a conocer. Y Dios te está llamando en este tiempo a cubrir la desnudez de tu siervo, de tu esposa, de tus hijos. Yo creo que sin lugar a dudas este mensaje tiene mucha repercusión, porque como padres muchas veces conocemos lo que sucede en nuestros hijos. Como hijos conocemos lo que sucede o lo que ha sucedido en nuestros padres, ¿no? Muchas veces Dios permite eso para que cubramos la desnudez, ¿no? Como padre tenemos que cubrir la desnudez de nuestros hijos. Como hijos tenemos que cubrir la desnudez de nuestro padre. Como hijo tenemos que cubrir, como siervo tenemos que cubrir la desnudez de nuestro Señor. Y acá me hago mención muchas veces en la iglesia, ¿no? Hay cosas que suceden que Dios no las pone delante de ti, pero para que tú lo cubras. Pero no solo con una manta, sino en oración. Qué hermoso, sin lugar a duda, que los siervos sepan que pueden ser cubiertos en el tiempo de la desnudez, en el tiempo del oprobio, en el tiempo del error, en el tiempo de la dificultad. Tener un pueblo que está cubriendo
tus lomos, tu vida, a través de la oración. Saber que hay gente que te está cubriendo a través de la palabra. Ese es el mensaje en este tiempo. El Dios de las oportunidades se hizo presente. El Dios de milagros, Jesús, el obrador de milagros, hoy está aquí presente y quiere hacer un nuevo milagro, ¿no? Que entiendas, que la revelación de lo alto caiga a tu vida, que te caiga la ficha, podríamos decir más claro, ¿no? Que cada vez que sucede algo, que vos cubras esa situación a través de la oración, a través de la palabra. Que no hables de lo que sucedió. Si hay algo que sucedió en tus hijos, no los critiques, cúbrelos, ora por ellos, clama por ellos, pídele a Dios, ayuna por ellos, pídele a Dios, proclama ayuno, y si vos crees que solo no podés, invita a otros a ser parte de ese clamor, decirle, tal hora vamos a estar orando, y ¿por qué tema? Te pido que des por mi hijo, me está pasando, atravesando esta situación. Entonces el Dios de milagros se hace presente, porque también es un Dios de pacto, ¿no? Es un Dios que quiere establecer el vínculo con el que está al lado tuyo, ¿no? En este tiempo Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere llenarte y colmarte de sabiduría, pero no quiere colmarte de habladuría. Hay cosas que suceden, hay cosas que no entendemos, hay cosas que nos cuesta digerir, pero no te olvides que Dios es el que nos juzga en todo momento. Y no somos nosotros los que tenemos que juzgar en el tiempo del error. Porque dice que con la misma vara que medimos, seremos medidos. Con la misma medida que medimos, Dios nos va a medir, ¿no? Entonces, ¿querés vivir en tiempo de gracia? Da de lo que Dios puso en este tiempo. Recuerden, el error a Cam le costó mucho. Dice que fue maldito. Dijo, maldito seas Canaán. Y ya declaró que ya no era Cam, era Canaán. Y dice, siervo de siervo serás a sus hermanos. Miren qué es lo que recibió por no haber cubierto la desnudez de su padre. Y seguramente, no solo que no cubrió su desnudez, sino que habló, puso de lo que había en su corazón. Y si la cosa era chiquita así, él la hizo así, ¿no? Como les decía anteriormente, si con una copa Noé se embriagó, seguramente Cam dijo, 3 litros se tomó el viejo, ¿no? Entonces, hay veces que no solo no lo cubren, sino que le ponen el sello personal, ¿no? Y eso es lo que Dios en este tiempo nos está llamando, ¿no? A cubrir la desnudez del que está a tu lado, a cubrir la desnudez de tus hijos, a cubrir la desnudez de tu esposa, a cubrir la desnudez de tu hermano, a cubrir la desnudez de tu siervo, a cubrir la desnudez de tu predicador, de tu apóstol, de tu pastor. Y no hablar, tenemos que tener mucho cuidado. Este instrumento tan pequeño que enciende hogueras tan grandes, ¿no? Esta lengua que muchas veces desata unos volcanes de fuego. Tenemos que tener control y dominio propio de ella, porque Dios quiere bendecirte. Dios no quiere que seas maldito por no descubrir su desnudez. Dios los bendiga y vamos a hacer una pequeña oración. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, un tiempo donde tú estás dando una nueva oportunidad, un nuevo entendimiento. Podemos aprender, Señor,
en este tiempo, que en el tiempo del error, en el tiempo de las situaciones difíciles, adversas, Señor, en vez de descubrir la desnudez de los otros, tú dices que cubramos su desnudez en oración, en súplica, en ruego, o en simplemente decir, aquí estoy, para lo que pueda servirte, contá conmigo. Gracias, Señor, por este tiempo, y declaramos un tiempo de bendición para cada uno, un tiempo de bendición para el que hoy en esta noche, o mañana, o en el transcurso de la semana, esté escuchando esta prédica. Tu Santo Espíritu tome control y pueda enseñarle a caminar en un tiempo de estar cubriendo al que está delante de él. Dios te bendiga, un abrazo muy grande, nos vemos mañana.